Cuando hablamos de violencia y convivencia escolar, no todos nos referimos a lo mismo, ni lo pensamos desde una misma lógica, y eso tiene consecuencias. Muy buenos días a todos. La diversidad que tenemos acá en el Centro de Educación y Cultura. ¿Cuáles serían los desafíos de la política y de las leyes en convivencia escolar para nuestro país? El profesor tiene la misión de poder ser un transformador de vida de estos pequeños. El Centro de Investigación para la Educación Inclusiva. Estudiantes que están dentro del 40% de la población de mayor pobreza del país. Una forma de hacer investigación-acción. We certainly need graduates from our high schools who are creative. Muy buenas tardes a quienes se han conectado a esta transmisión del seminario a través de nuestro Facebook del Centro de Investigación para la Educación Inclusiva y a través de nuestro canal de YouTube Inclusiva TV. Muy extraño ese énfasis en las cosas formales, pero no un énfasis en, digamos, en la sustancia de lo que es el conocimiento humano. Sean todas y todos bienvenidos al lanzamiento del libro Asesorando en Convivencia Escolar, editado por las investigadoras Claudia Carrasco y Verónica López. Agradecemos desde ya a todas y todos quienes nos siguen en estos momentos a través de la transmisión de Facebook Live del Centro de Investigación para la Educación Inclusiva o a través del canal Edu Inclusiva TV en YouTube. Hoy tenemos la grata oportunidad de compartir con ustedes esta publicación, ¿no? Cuyo diseño fue realizado por Editorial La Pataleta, la cual contó con la participación de más de 23 autores y en sus 173 páginas recoge análisis, reflexiones y experiencias de asesoramiento en materia de convivencia escolar aplicado a distintos espacios y sus respectivos desafíos. Si bien el libro estará disponible en formato impreso, ante la crisis sanitaria hemos decidido liberar su versión digital, la que ya estará disponible en la web del Centro de Inclusiva y en las redes sociales del Programa de Apoyo a la Convivencia Escolar Bases PUCB. Y además, encontramos la forma de poder realizar este lanzamiento y compartir con ustedes esta buena noticia, en el cual me acompañan destacadas investigadoras. Además de las editoras del libro, las doctoras Verónica López y Claudia Carrasco, agradecemos la presencia también de la investigadora Karina Kaplan, de la Universidad Nacional de La Plata y la Universidad de Buenos Aires, Argentina, y a Isidora Mena, directora ejecutiva del programa Valora su C. Para comenzar, presentaré a las editoras para que nos puedan presentar este libro, compartiendo sus motivaciones y el sentido de publicación que hoy lanzamos. Para ello, en primer lugar, presentaré a la doctora Verónica López Leiva. Ella es psicóloga y doctora en Psicología de la Universidad Autónoma de Madrid, académica de la Escuela de Psicología de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso, y actualmente es directora del Centro de Investigación para la Educación Inclusiva y del Programa de Apoyo a la Convivencia Escolar. Luego también aprovecho de presentar de inmediato también a la doctora Claudia Carrasco, es psicóloga, doctora en Ciencias de la Educación de la Universidad de Granada,
Actualmente es profesora del Departamento de Psicología de la Universidad de Playa Ancha e investigadora del Programa de Apoyo a la Convivencia Escolar PACES. Entonces, para comenzar este lanzamiento, dejo con ustedes, en primer lugar, a una de las editoras del libro, la doctora Verónica López. Hola a todas, hola a todos. Muchísimas gracias por acompañarnos en este lanzamiento virtual de un libro que nos hubiese encantado lanzarlo de manera presencial, pero ya vemos que no es posible. El libro se titula Asesorando en Convivencia Escolar y les quiero contar un poquito, brevemente la historia del por qué y el para qué de este libro, del cómo fue que lo hicimos, y luego quisiera agradecer a algunas instituciones y personas que han sido muy importantes en su confección. Ustedes saben que un libro tarda entre 2 y 3 años de hacerse, y para los que estamos haciendo investigación, mi experiencia ha sido que es mucho más difícil que hacer un artículo científico. En el contexto en que nosotros empezamos a trabajar con apoyo del financiamiento de 2 proyectos FONDEFI y de un proyecto Corfo, en un sistema de monitoreo de la convivencia escolar que luego fue transferido al programa público Habilidades para la Vida, empezamos a cuestionarnos respecto de, porque en paralelo venía gestándose, implementándose un nuevo marco, una nueva arquitectura del sistema escolar chileno, que hoy día conocemos como el SAC, el Sistema de Aseguramiento de la Calidad de la Educación, con una ley que se promulgó en 2011, pero se empezó a implementar gradualmente desde el 2013. Y esta ley genera una repartición del Ministerio de Educación, donde ya el Ministerio entrega algunos estándares, marcos de la buena enseñanza, y donde la Agencia de Calidad se separa del Ministerio de Educación y está encargada de la evaluación de la calidad, y donde se agrega una tercera institución que es la Superintendencia de Educación Escolar, que está encargada de fiscalizar el cumplimiento de la ley y el buen uso de los recursos. Este marco del aseguramiento de la calidad pone a distintas personas que cumplen roles dentro de esa lógica. Los supervisores de los departamentos provinciales que forman parte de las secretarías regionales ministeriales. Estoy haciendo este recuento para las personas que nos acompañan desde México, Argentina, y que no conocen nuestro sistema escolar chileno. Pone una figura histórica que es el de supervisor, que ha pasado a su vez por distintas funciones, ¿no? Y por otra parte, en la superintendencia se incorpora una nueva figura que es la del fiscalizador. En el marco del sistema de aseguramiento de la calidad, las ATE, las atenciones, la asistencia técnica educativa, viene también a generar estrategias de apoyo a la convivencia escolar, pero desde un marco de aseguramiento, muy en función de un rendimiento medido por CIMSE. Este libro, entonces, viene a constatar algo que nosotros como PACES, Programa de Apoyo a la Convivencia Escolar, quisimos empezar a visibilizar, que es que el marco de la rendición de cuentas, bajo esa lógica de la accountability, genera altas presiones para las escuelas, la que incorpora la convivencia escolar como parte de las presiones, porque en Chile la Agencia de la Calidad mide la calidad de la educación, incluyendo la calidad del clima de convivencia escolar, y porque la superintendencia fiscaliza, ¿cierto?, la ley de violencia escolar, que genera la posibilidad de multas a las escuelas si no cumplen debidos procesos respecto de bullying y otras formas de violencia escolar. Entonces, en ese marco de altas presiones que genera un ambiente política punitiva, constatamos que habían bajos apoyos. Y nos hicimos la pregunta entonces respecto a los apoyos y de cómo poder teorizar y sistematizar las experiencias que nosotros veníamos llevando a cabo a través de estos proyectos, pero también en alianzas con otras personas y en conocimiento y en contacto con instituciones también de la repartición pública, que también venían haciendo esfuerzos, pero en el marco y muy tensionados por la lógica de la rendición de cuentas. Nuestra intención entonces en este libro ha sido poder rescatar las experiencias propias del equipo PACES, pero también las de otros colaboradores con los que nos fuimos encontrando en nuestro camino, mostrando los nudos críticos, que luego va a comentar Claudia. No queremos mostrar, nunca fue la intención mostrar un modelo de asesoramiento que pudiesen entonces replicar a las ATE, sino justamente como disputar el sentido del asesoramiento como un asesoramiento colectivo, participativo y no individual, y no en función únicamente de
subir el puntaje en una prueba estandarizada. Queríamos también visibilizar las tensiones en el rol de los apoyos escolares, como les decía, la tensión que se produce en una función de asesorar, acompañar en contextos de supervisión, como ocurre en DEPROF, de fiscalización, como ocurre en superintendencia, o de administración, como les ocurre a los sostenedores. ¿Cómo es que lo hicimos? Generamos una propuesta un día en la mesa de mi casa y dijimos, vamos a hacer un libro. En realidad dijimos, vamos a hacer 2 libros, y uno de ellos ya se lanzó, y este es el segundo libro, que recoge la idea de una investigación orientada a la acción, que es como nos definimos en PACES, pero desde la acción teorizada e investigada en sí mismo. O sea, las acciones de intervención a través de las distintas funciones de asesoramiento es lo que recoge este libro, muy bajo un legado de la Escuela de Psicología de la Universidad Católica de Valparaíso. Ahí hay una maestra que es necesario agradecer, María Julia Baltar, y todo el aporte que ella y su equipo han venido realizando durante más de 2 décadas. Entonces este libro busca eso, busca recoger el aporte del equipo actual histórico del programa PACES PUCB, así como de otras personas que trabajan en la implementación de las políticas del SAC y que han realizado esfuerzos importantes para fisurar el sistema accountability a través de propuestas de acompañamiento, de asesoramiento en convivencia escolar. En definitiva, este libro recoge, me voy a ir aquí, dice, perdón, aquí. No vamos a nombrar a todos los autores, sin embargo, los agradecemos a cada uno de ellos, y quisiera contarles que son 23 autores que forman parte, 12 de ellos del equipo PACES, 7 de ellos de personas que trabajan en la Superintendencia de Educación de la región de Valparaíso, 2 personas que trabajan en el Ministerio de Educación, en el Departamento Provincial de la región de Valparaíso, y una autora de la Escuela de Psicología. El prólogo y el epílogo son de 2 españoles de referencia en asesoramiento educativo y en convivencia escolar, como lo son Jesús Domingo Segovia y Rosario Ortega. Nuestro especial agradecimiento al programa PACES PUCB, quien hizo esto posible, en especial a Juan Pablo Álvarez, quien durante años ha sido el tesón de que este libro finalmente pudiese ver la luz. Al Centro de Educación Inclusiva y a la Escuela de Psicología de la Universidad Católica del Valparaíso, en especial a Andrea Enríquez, y a Alfonso Collao, quien participó también en el diseño del libro. A la editorial La Pataleta, que es fundada por un exalumno de la Escuela de Psicología de la Católica Valparaíso, como un sello editorial propio. Especialmente nuestros agradecimientos ahí a Bastián Cartes y a Patricia Quintana. Y finalmente a la Fundación Cultural Santos y Eva Chávez, en especial a Silva Ruel y a Juan Pablo Escarela, quienes otorgaron los derechos de reproducción de la obra que ustedes ven como imagen de este libro. La imagen corresponde a la xilografía Cabritas en el Campo, del grabador chileno Santos Chávez, que es la imagen de este libro y que luego acompaña en distintas partes a modo como de articular los contenidos del mismo de una manera gráfica. Santos Chávez es un referente del grabado latinoamericano. De origen mapuche, él formó parte del Taller 99, que es un taller muy conocido en Chile. La historia de la educación y de los procesos de inclusión y de exclusión que el propio Santos Chávez vivió durante su infancia y adolescencia, tejen en su historia personal lo que es también la historia de la educación chilena. Me gustaría finalizar leyendo algunos textos de la página 24, que es la introducción del libro, donde señalamos algunas ideas fuerzas del mismo, de nuestra propuesta. Asesorar es acompañar, asesorar es aprender del otro y con el otro, aprender a asesorar es aprender a acompañar. La portada de este libro ofrece la imagen del grabado Cabritas en el Campo del artista chileno José Santos Chávez. Para nosotras como editoras la imagen refleja bien lo que entendemos por asesorar en convivencia escolar, una ruta que no sigue un camino único ni lineal, pero donde sí hay ciertas huellas que delatan pasos ya caminados. La convivencia escolar como proceso educativo es inminentemente colectiva y requiere de múltiples conexiones y articulaciones entre los distintos actores, actrices y estamentos de la escuela. En este escenario, quien asesora invita a formar y fortalecer comunidades de aprendizaje para aprender a vivir de maneras más inclusivas y democráticas en el espacio escolar.
Esto no es nada fácil, pero sí es posible y trae beneficios para todas las personas involucradas. Lo hemos visto y lo hemos vivido como amigas críticas de distintos procesos de aprendizaje de escuelas y sostenedores, así como en distintas reparticiones públicas. Ese camino y la acumulación de experiencias y saberes es lo que nos instó a construir este libro, con la esperanza de que el camino recorrido pueda ayudar a quien lee a recorrer y acompañar caminos propios. Muchas gracias. Muchas gracias, Verónica, por esta primera presentación, y ahora damos la palabra a también editora del libro, la doctora Claudia Carrasco, para que nos pueda comentar un poco el sentido también y la lógica que hay detrás de esta publicación y de su confección y proceso. Querida Claudia. Gracias, Juan Pablo. Sí, yo quería comentar, bueno, agradecer el espacio, ¿no? Y comentar efectivamente como el origen de este libro, ¿no? El sentido que tiene, para qué lo construimos, en qué estábamos pensando cuando empezamos a soñar con este libro, ¿no? Y primero, tal como decía Verónica, nosotros nos juntamos a pensar respecto de por qué un libro, ¿no? Porque producimos investigación, generamos artículos científicos, y es lo que somos científicas, somos investigadoras, ¿no? Pero también sostenemos una crítica a la academia y a la distancia que muchas veces genera la academia con el mundo práctico, ¿no? Con el profesorado, con los colegios, y por eso pensamos que los formatos de libro también podían permitirnos acercar el conocimiento científico, las tensiones vividas, ¿no? A las comunidades en general, ¿no? A las comunidades educativas y a toda persona que quisiera acceder a él. Por eso también se trata de un libro de distribución gratuita, ¿no? Y entonces ahí empezamos a pensar respecto de qué comunicar, o sea, qué podía ser interesante, qué podía ser novedoso, qué podía ser un aporte de comunicarle a otras personas. Pensamos ya, ¿qué podemos comunicar? Podemos comunicar lo bonito, lo que nos sale bien, lo que resulta, o prescripciones, ¿no? Y construir un manual de cómo hacer las cosas cuando se asesora en convivencia. Y ahí dijimos, pucha, pero es que nosotros como equipo de trabajo, lo que hemos aprendido, lo hemos aprendido como se aprende en educación, pues lo hemos aprendido a punta de errores, a punta de equivocaciones, a punta de tensiones, de reflexiones, de mirarnos, de remirarnos, y tal vez eso es interesante de comunicar, ¿no? De modo tal que nos podamos reconocer todas y todos en las experiencias que aparecen en este libro, y también nos podamos sorprender. Y fue así entonces que empezamos a mirar, bueno, cuáles habían sido nuestros principales nudos críticos en el marco de distintos proyectos, de un proyecto FONDEF, de un proyecto con financiamiento Corfo, de iniciativas de escuelas y liceos en materia de asesoramiento y convivencia, y en el equipo nos empezamos a dar cuenta de que algunos de nuestros nudos críticos, de nuestras tensiones, de lo que se nos hacía difícil y que no siempre sabíamos cómo resolver, tenía que ver, por un lado, con el lugar de las escuelas, el lugar de participación que debiesen tener las personas, los profesores, las profesoras, los encargados de convivencia, psicólogos, psicólogas, estudiantes, familias, ¿no? Y ese lugar de participación aparece en el equipo como agenciamiento, ¿no? Como una manera de tomar el protagonismo que siempre han tenido y de ser reconocidos en su protagonismo. Por otro lado, también nos aparecía como nudo crítico el trabajo con sostenedores. O sea, de qué manera los administradores de los establecimientos educativos sí tenían un lugar, efectivamente, que impactaba bastante en convivencia escolar y cómo uno podía acompañar los procesos de convivencia. Y también nos aparece el nudo crítico de las escuelas rurales, ¿no? Sobre todo en el contexto de uno de los proyectos en el cual había muchas escuelas rurales, incluso unidocentes. Y esto implicó entonces que miráramos nuestras prácticas. El artículo de escuelas rurales es una sistematización de experiencias, ¿no? Entonces, que miráramos nuestras prácticas, que conversáramos entre nosotros, que reflexionáramos respecto de cómo estábamos viviendo estos nudos críticos y lo organizáramos. Y allí fue cuando nos empezamos a dar cuenta de que una manera de poder hacerle frente a estos nudos críticos, de resolver nuestras tensiones, también tenía que ver con dejar de mirar la realidad como blanco-negro, dicotómica, ¿no? Como algo bueno y algo malo, algo que se puede hacer y algo que no se puede hacer. Aceptar las contradicciones, aceptar que se vive en una tensión cuando estamos asesorando en convivencia escolar,
y empezar a mirar el mundo alrededor mixturado, ¿no? Flexible, para abandonar estereotipos. Y ahí nos dimos cuenta, además, porque estábamos trabajando en el contexto de un proyecto Fondesit, que lidera Verónica López, ¿no? Y que tenía que ver con el análisis de las políticas de convivencia escolar desde la perspectiva de la rendición de cuentas, y nos dimos cuenta que políticas, instituciones educativas públicas dirigidas a la fiscalización, dirigidas a la supervisión, en realidad no solo fiscalizan, no solo supervisan, hacen otras cosas también y acompañan a muchos establecimientos educativos. Y entonces entendimos que había que comprender el contexto social e histórico de las políticas de convivencia para comprender también las tensiones que enfrentan aquellas otras personas que son los fiscalizadores, los supervisores de PROF, ¿no? Que también están en relación con las escuelas. Y así fuimos construyendo reflexiones teóricas, políticas y éticas respecto de nuestro quehacer. Por eso que decidimos escribir este libro de forma inversa a este análisis que yo les voy contando, ¿no? Y por eso que el libro se presenta comenzando con unas reflexiones teóricas respecto de qué es asesoría, qué es asesoramiento, ¿no? Qué es convivencia escolar, cómo se resuelve teóricamente aquello. Luego, ¿no? El análisis de las políticas y de quienes implementan estas políticas y cómo se tensionan los significados de convivencia escolar escritos por ellos mismos, para terminar con cómo nosotros decidimos abordar estos tres nudos críticos: el agenciamiento educativo por un lado, la relación de los sostenedores en convivencia escolar por otro lado, y todas las tensiones que se enfrentaron en un proceso concreto de asesoría con colegios rurales. Este libro busca ser una inspiración, pero no una inspiración de buenas prácticas, es una inspiración para que nos reconozcamos, identifiquemos nuestras propias contradicciones, nuestras propias tensiones y aceptemos que es necesario ponerlas sobre la mesa si realmente queremos llevar a cabo un proceso de asesoramiento, de acompañamiento a escuelas en materia de convivencia escolar que sea democrático, que sea participativo y que sea ético, comprometido políticamente y orientado a la transformación de las desigualdades. No es un recetario, no tiene prescripciones, está muy lejos de ser un manual, ¿no? Y esperamos que puedan leerlo y puedan compartir después también con nosotras y con todas las personas que han escrito en este libro, que son bastantes, cómo ustedes también van viviendo las tensiones que vivimos nosotros u otras tensiones. Eso, gracias. Muchas gracias, Claudia. También agradecemos la intervención de las editoras de este libro. Y damos paso a los comentarios de las destacadas investigadoras que hoy día nos acompañan, ¿no? Karina Kaplan y Isidora Mena. Así que voy a partir presentando a Karina para dar paso a su comentario. Karina Kaplan es profesora en Ciencias de la Educación, magíster en Ciencias Sociales y Educación y doctora en Educación por la Universidad de Buenos Aires. Actualmente es académica de la Universidad de Buenos Aires, así como de la Universidad Nacional de La Plata. Dejamos entonces para su comentario a Karina Kaplan. Buenos días a todos, a todas. Un placer y un honor estar aquí, porque estoy rodeada de amigas, amigos, colegas que para mí son referentes, que adoro Valparaíso, que tuve la oportunidad de trabajar junto a ustedes en el Centro de Investigación para la Educación Inclusiva, y conozco el trabajo comprometido, responsable, desde una perspectiva crítica, de apoyo y de acompañamiento a los procesos escolares y educativos. Así que todo mi amor desde aquí. Estamos en un momento complicado y justamente pensaba el contexto en el que se presenta este libro. Los libros echan a volar, pero dan cuenta del contexto en el que vivimos, de las situaciones en las que atravesamos. Y entonces pensaba en nuestro pueblo hermano, chileno, que sufre, al igual que el nuestro, y al igual que los pueblos latinoamericanos, por la pandemia que estamos atravesando, que ha revolucionado el mundo educativo, pero no lo ha revolucionado de tal manera que estamos más iguales, sino más desiguales. Entonces, dar mi homenaje
justamente porque es un libro que se refiere a la convivencia en la escuela y que valora profundamente a la institución escolar, porque conozco el trabajo de Claudia, de Verónica y de ustedes, de todo el centro, y ni que hablar de Isadora, que valoran y ponen el valor a la escuela en contextos de sufrimiento social. Entonces, mi homenaje a las y los maestros y profesores chilenos que se han puesto al hombro la tarea de educar en contextos de incertidumbre y de sufrimiento social. He leído recientemente una encuesta de vuestro país que pone de relieve el agobio que sienten docentes y profesores que les toca enseñar en tiempos de pandemia, que nos toca enseñar en tiempos de pandemia. Con agobio, pero con enorme compromiso ético por sacar adelante a niños, niñas y jóvenes. En ello también nos hermanamos con ustedes. Ese es el contexto en que se publica y se hace público el libro. Sobre el propósito y contenido de este libro, que ya Vero y Clau lo dijeron, una de las características que tiene este libro es que posee una perspectiva latinoamericana, desde el sur. Eso me parece interesante, porque si uno no conoce Chile y no conoce Valparaíso, a través de este libro conoce Chile, conoce Valparaíso, conoce la problemática de la educación del sur, de los sectores subalternos. El Centro de Inclusión Educativa, como les decía, tiene una extensa tradición en tocar los puntos constitutivos de la escuela, medulares de la escuela. Es un libro que organiza y pone en debate social las experiencias sobre asesoramiento en convivencia escolar desarrolladas por el equipo de investigadores y profesionales del Programa de Apoyo de la Convivencia Escolar, PACES, que también conozco y que también describieron mis colegas amigas. Contiene discusiones teóricas, sistematización y análisis de las políticas públicas en materia de convivencia, experiencias situadas, cubriendo realidades urbanas y rurales. La asesoría, esto ya lo dijeron, pero lo quiero enfatizar, se concibe como un proceso de acompañamiento crítico y constructivo en territorio. El apoyo a la escuela, acompañar, documentar y socializar experiencias. Este libro disputa sentidos sobre el cambio. ¿Qué significa el cambio en la escuela? Cambiar no es demoler ni destruir, sino de construir y construir nuevamente a partir de los soportes de la memoria social e institucional. Vengo pensando mucho en este tiempo acerca de la memoria pedagógica, porque en una escuela sin paredes, en un tiempo en donde los niños están recluidos en los hogares, sin embargo late la escuela, significa que hay algo de la memoria de nuestras instituciones que está activa, que es una memoria que milita por la educación pública. En el prólogo de Jesús Domingo Segovia dice que es un libro que nos invita a revisitar la función de asesoría a la escuela reflexionando sobre luces y sombras. Esto también es una virtud. Como todo proceso de asesoría, es un proceso que tiene luces y que tiene sombras. Yo vislumbro más luces que sombras, pero sin embargo es interesante también ver cómo para que haya luz tenemos que haber pasado por algunas sombras. La escuela puede hacer la diferencia, también se ve claramente en el libro, en los procesos y resultados educativos. Por eso a mí me gusta más hablar de las escuelas en plural en vez de la escuela en singular y en mayúscula. Prefiero estas escuelas situadas, estas escuelas donde hay un compromiso de actores y actrices concretos en la praxis educativa. Otra cosa que me parece que es interesante comentarles, que me llamó la atención, es el título del libro, Asesorando en Convivencia Escolar. Asesorando es un gerundio. En general no solemos hablar mucho en gerundio. Y me parece que en este tiempo, en un tiempo sin tiempo, a veces le digo, donde el tiempo escolar es el que organiza la vida de las familias y también la nuestra como docente, el gerundio es interesante porque habla de un proceso,
Asesorar no es un estado definitivo, entonces nos dirá el título. Asesorar y convivir remiten a un pasado, a un presente y a un futuro. Es una dinámica, es movimiento, está siendo, por lo tanto es transformación. Quiere decir que las prácticas de asesoramiento son prácticas que están en movimiento, en dinámica, como lo está la sociedad. Ahora bien, sobre inspiraciones que me provocó el libro, por supuesto que no voy a ahondar en el contenido, sino que voy a promover claves para invitar a su lectura. Todos ustedes que asistieron a esta presentación seguramente terminará y lo primero que harán es agarrar el libro y leerlo, que es lo que corresponde. Entonces, en primer lugar, la convivencia es uno de los sentidos más profundos de la escuela. Y apenas lo recibí al libro, lo primero que me pregunté ¿es significativo referirnos a la convivencia en una escuela sin paredes en tiempos de pandemia? E inmediatamente cuando terminé de leerlo, sí, es significativo. Esa fue mi respuesta. La convivencia escolar. Me gusta el término convivencia escolar porque se adjetiva a lo escolar como convivencia y a la convivencia como escolar. Quiere decir que se adjetiva a lo escolar como territorio de convivencia. La palabra escuela va unida a la de convivencia y la palabra convivencia va unida a la escuela. Soy de las que asumen que las palabras ayudan a construir aquello que nombramos. El corazón de la escuela late precisamente en la convivencia, en la trama vincular y emotiva que se teje y entreteje en los procesos escolares de las instituciones. Cuando les preguntamos a nuestros estudiantes ahora en el distanciamiento físico qué extrañan de la escuela, es justamente la convivencia, el compartir, conversar con sus amigos, jugar en el recreo con los de otro grado, abrazar a la maestra, la mirada con pinche de la directora, nos decían. La convivencia está hecha de esos pequeños gestos de la vida cotidiana en intersubjetividad y en el encuentro generacional. Se extraña la escuela porque es un lugar valioso en nuestras sociedades. No tiene un valor de mercado, sino un valor simbólico y afectivo. Es un espacio simbólico de abrigo de nuestras infancias y juventudes. En este contexto de encierro en el hogar nos preguntamos si nuestros niños, niñas y jóvenes están siendo amparados o violentados. En la escuela siempre son amparados, con toda la conflictividad que allí se juega. Y también me pregunto si llegan a comer todos los días, y la escuela es en un lugar donde también comen nuestros niños. Por eso la escuela ocupa un lugar tan central en los procesos de sufrimiento social. La escuela, entonces, necesitamos pensarla, como hace el libro, como un territorio del orden de lo simbólico que construye subjetividades, que puede ayudar a humanizarnos en sociedades divididas. No es solamente un territorio físico, por eso se entiende que sigamos haciendo escuela en este contexto de distanciamiento físico. No son solo edificios, paredes, pizarras, es un territorio de oportunidades y esperanzas donde se ayuda obstinadamente a curar las heridas sociales y a acompasar el sufrimiento social. Una función que se analiza y que me llamó la atención siempre por su nominación cuando fui a conversar con Claudia, con Verónica, en el centro de ustedes de inclusión, es la de sostenedores. Siempre consideré que la escuela cumple un papel central en los procesos de sostén socioemocional. Sostener es ayudar a amarrarse, y la escuela está teniendo a amarrarse a aquellos que están quedando por fuera de los circuitos sociales, por fuera del lazo social. Pensemos que vamos a volver a la escuela con sufrimiento, con pérdidas, con sentimientos de exclusión, con muchos pupitres vacíos. La convivencia inclusiva y democrática moviliza una cultura afectiva escolar que apapacha. El otro día estaba leyendo que apapachar, apapacho, es una voz de origen náhuatl que significa acariciar con el alma. En la convivencia escolar se acaricia con el alma. Por eso, en el distanciamiento seguimos acariciando, porque hay algo del alma de la escuela que sigue latiendo.
y el corazón es la convivencia. Para ir cerrando entonces, quiero recuperar del epílogo de Rosario Ortega lo que afirman Claudia y Verónica. Asesorar en convivencia escolar implica hacernos cargo de cómo contribuimos a reproducir o a transformar las formas de relación que se dan en la escuela, las que también se comprenden en el espacio micropolítico de la asesoría. Entonces, si ahora termino y digo, se extraña la escuela porque es una experiencia intersubjetiva que deja huellas. La pregunta que rodeó mi lectura de este libro tan necesario es precisamente cómo hacer para que los procesos de asesoría ayuden a que la escuela deje huellas y repare simbólicamente las heridas sociales y emocionales con las que nuestras infancias y juventudes la transitan. La escuela, ante todo, necesita constituirse en un horizonte de posibilidad. Gracias por el libro. Muchas gracias, Karina, por tus comentarios. Muy importante cómo también rescatar la escuela y pensarse también en el asesoramiento en un contexto como el actual. Desde ya también agradecerles a toda la gente que está conectada a través de Facebook y de YouTube, invitarlos también si quieren plantear sus comentarios o preguntas, lo pueden hacer desde ya, lo vamos a estar siguiendo para al final recoger algunas de ellas y poder también compartirlas con nuestras expositoras. Para continuar, presentamos a la doctora Isidora Mena, ella es psicóloga, doctora en Ciencias de la Educación de la Pontificia Universidad Católica de Chile y actualmente es directora ejecutiva del programa Valoras UC. Para sus comentarios, entonces, dejamos la palabra a la doctora Isidora Mena. Muy bien. Muchas gracias por la invitación a este evento de compartir un texto. Siempre emocionante, un texto que comparte conocimientos con la comunidad. Más aún si es asunto de nuestros amigos de Paces de la Católica Valparaíso, con quienes compartimos una larga y cómplice historia junto también al programa de la Católica de Temuco. Juntos formamos además parte de la Red Latinoamericana de Convivencia Escolar. Ahora, sobre este texto que a mí me gustó mucho, quiero decir un par de cosas. Lo primero es que veo un texto con una serie de convicciones como ejes conductores. Convicciones implícitas y explícitas otras. Y que son convicciones fundamentadas por una tríada imbatible. Por un lado, experiencia reconocida y conocimiento de la cotidianidad de la escuela y de su operativa sistémica. Por otro lado, con conocimiento y revisión teórica muy seria. Y por otro lado, con una reflexión ética buscando coherencia entre sus convicciones y sus valores con sus prácticas y con la realidad de la vida cotidiana. Este equipo de trabajo PACE tiene siempre esta búsqueda de hacer calzar lo que creen y lo que hacen. No digo que siempre les resulta perfecto, porque es imposible, pero también porque la perfección no tengo la impresión de que sea el leitmotiv ni el espíritu que le anima a este grupo, sino la búsqueda de coherencia. Quiero destacar o destaqué la importancia de este modo de hacer las cosas que tiene PACE, porque no es lo usual. Lo usual es que las cosas se hagan por hacerlas, en Chile al menos, porque es lo que se dice que permite tener éxito. Hacer papers repetitivos una y mil veces y por kilos para mantener los rankings, simplificar proyectos 1000 en la escuela según lo que pongan de modo las autoridades, seguir la forma de proceder de las asesorías porque así son más eficientes aunque no sean efectivos. Vivimos demasiado rápido para reflexionar. Necesitamos financiarnos y sobrevivir a la competencia como para darnos el lujo de respetar nuestros proyectos y convicciones. Solemos vivir apurados y bien perdidos en el bosque para hacernos francos. A veces con conciencia de estar perdidos, otras, peor aún, viendo que estamos claritos, sentados arriba de un montón de promedios de Big Data. Yo creo que este libro muestra esta característica y espíritu de PACE, que es reflexionar. Pero bueno, vino una pandemia y con ello la educación en emergencia
Y nos encontramos con una oportunidad, a mi juicio, fantástica, para el cual este texto me parece que da luces muy importantes. ¿Por qué veo esperanzadora esta pandemia y por qué la relaciono con una buena oportunidad para usar las claves para la asesoría que este libro nos trae? Por 3 razones, a mi súper propio juicio. Uno es que creo que ha habido un aprendizaje de los docentes que han logrado conectarse sobre el vínculo con los estudiantes y con la familia nunca antes visto. Lo socioemocional lo han visto los profesores profundamente necesario de incorporar en el aprendizaje, no al lado del aprendizaje, adentro de lo pedagógico. El trabajo colectivo, colaborativo y en equipo entre los profesores y con los profesionales psicosociales se ha dado, cosa que no se había estado dando. Las metodologías de educación a distancia como una posibilidad real complementaria, entre otras, es una novedad. Estos maestros no los teníamos antes de la pandemia. En lenguaje de ellos, hemos estado con miles de ellos, dicen, somos otros. Y además con la autoestima muy alta, porque hemos aprendido cosas que no esperábamos en muy pocos meses. Entonces, eso es lo primero que me da esperanza. Por otro lado, la segunda cosa es que se ha construido una relación amorosa entre profesores, estudiantes y familia. Una cultura apapachadora, dirías tú, Karina, que acaricia el alma. Se ha compartido una experiencia dolorosa, las escuelas acompañando a las familias y a los estudiantes en todas sus dimensiones y articulando redes. Hay mucho agradecimiento que cuentan los profesores hacia ellos y hacia la escuela. Y me parece que la convivencia escolar esté caracterizada por relaciones amorosas y colaborativas es muy distinto a si está animada por la resolución de conflictos. No digo que los conflictos, o sea, creo que los conflictos son fundamentales, son motor del cambio, pero que el tema convivencia esté relacionado a conflicto, no sé si es la mejor. Estoy contradiciendo porque creo que los conflictos y el motor de cambio son la misma cosa, pero bueno, creo que se entiende. Lo tercero que me da esperanza es que yo supongo que todos nos hemos imaginado en este rato que nos podemos morir, desaparecer de la faz de la Tierra. Y yo supongo también que nos hemos preguntado si en el caso que no muramos, lo que hacíamos, queremos seguir haciéndolo de la misma manera. La pregunta a la que invito es, ¿queremos seguir viviendo y manteniendo viva una escuela que no es comunitaria, que produce malestar y desmotivación de todos? Que si miramos los Big Data es una escuela que no afecta la inequidad, sino incluso ayuda a producirla. Yo creo que la experiencia existencial de esta pandemia puede hacer que tengamos la valentía de tomar decisiones y acciones de fondo respecto de la escuela en que trabajamos, en el lugar en que estemos, dentro de los propios grados de libertad. Dado esto, que es lo que a mí me da esperanza, hay 2 claves que veo que entrega, o al menos a mí me entrega fuertemente la lectura completa de este texto. Creo que este texto es para leerlo completo, no por pedacitos. La primera es que asesorar es un proceso, como dice y enfatiza Karina, de acompañamiento, como amigos que aportamos o que aportan meta mirar, tomar conciencia como punto de partida para el cambio. Se explica que la comprensión y el construir experticia en asesorar se co-construyen la práctica misma con los actores escolares. La práctica es de acompañar con menos ego, como dicen, y más solidaridad. Y se aprende conviviendo en la cotidianidad y comprendiendo las distintas aristas del fenómeno sistémico y micropolítico, que es la convivencia con la escuela. Asesorar es acompañar a mirar, a ser consciente, inspirar y acompañar a metamirar lo que se hace, ayudando a hacerse preguntas que lleven a una reflexión ética. ¿Por qué se hace lo que se hace?
¿Por qué no se hace aquello que yo quisiera? Entonces, aprender a asesorar implica aprender a establecer relaciones de simetría. Hay una frase que me gusta mucho, dice, entonces, entre comillas, asesorar implica un encuentro con otros y otras en aquello que somos, en nuestros aciertos y fracasos, desde nuestra historia en la escuela, nuestros ideales acerca de la misma y en el fondo en la vivencia real de ser sujeto. Partamos entonces mirando, asesoramos, nosotros como Valoras también asesoramos nuestras propias prácticas de asesoría en escuela. Este texto nos sirve para seguir y afinar la puntería en la búsqueda de coherencia. Y a la escuela les sirve para que especifiquen a sus asesores que quieren compañeros de viaje, no semidios, menos aún una asesoría en convivencia y socioemocionalidad que les conquista porque le entrega un tablet a cada persona, que es algo de lo que pasa aquí. Recordemos que estamos respecto de la asesoría, en Chile al menos, en una feroz economía de libre mercado y de competencia, donde los que asesoramos también estamos en el baile. La segunda clave que me aporta en la asesoría de este texto es que tenemos que hacernos cargo, sin ingenuidad, de que trabajamos en un sistema escolar complejo y lleno de contradicciones, como lo son, en su gran mayoría, todos los sistemas. Son complejos, en mayor o menor grado. El texto nos muestra, en un trabajo muy cuidadoso de revisión y síntesis, los discursos y políticas de las distintas instituciones que componen el sistema educacional. Sistema del cual las escuelas forman parte y bailan en la misma ronda. Se muestran las bondades y las contradicciones. Muestran las historias de estas instituciones que conforman el sistema educacional. Es importante entender las historias porque implican las distintas políticas implican cambios importantes en los conceptos y en los discursos y en las palabras, como decías tú, Karina, y eso afecta los sistemas de creencias de las personas, confundiendo a veces o complejizando, entre otras las relaciones intergeneracionales que han incorporado distintas palabras y sistemas de creencias. ¿Por qué me parece tan importante entender esto a la hora de asesorar y tener como objetivo acompañar? Porque nos permite entender que las prácticas nuestras y de la escuela están en un orden sistémico, dado por muchos discursos, leyes, decretos, circulares, las más de las veces descoordinadas, y que además son distintamente interpretadas en los múltiples niveles del sistema. Otro punto, ¿por qué es importante que este texto incluya la descripción de estas políticas públicas que afectan la convivencia? Es que estos sistemas, es que no es llegar y querer incluir una nueva convivencia o lo socioemocional. No es llegar y darle el rol a un humano de encargado o encargada de convivencia. No es decir, esto nuevo que aprendimos en pandemia llegó para quedarse. No, señoras y señores. Si queremos que el cambio se asiente en un sistema complejo, necesitamos hacer varios cambios estructurales, para lo cual necesitamos mover muchos hilos. Esto significa saber de micropolítica escolar. Y para ello es conveniente, muy conveniente, alianzas con los asesores y que los asesores aliados sepan del sistema y de su funcionamiento cotidiano. Finalmente, el texto dentro de este tema del sistema ayuda a ver los nudos críticos del sistema en que convivimos como sistema, como convivimos y que afectan a la escuela. Los nudos críticos que nos producen y que a nosotros mismos nos producen incomodidades y conflictos y bloqueos para nuestra acción. Aquellos puntos donde Giroux diría que tenemos que atender para provocar los cambios. Me encanta esto que enfatizaba mucho Claudia de los nudos críticos. En síntesis,
que el texto nos aporta mucho para acompañar a hacer cambio en las escuelas y en el sistema, entre todos, como pares humanos, con nuestras sabidurías y especialmente con nuestras ignorancias, convencidos en la potencialidad de la escuela para reunirnos a todos. Muchas gracias por el texto y atrévanse a leerlo. Atrévanse, digo, porque le van a tener que hacer ciertos cambios. Gracias. Muchas gracias, Isidora. Agradecer también a Karina por sus comentarios. Y ahora vamos a tomar algunas de las cosas que nos han compartido la gente a través de Facebook, a través de YouTube. Que yo creo que muchos de los comentarios que nos han realizado han relevado esta idea de los nudos críticos, que es algo que quiero invitarle a compartir un poco. Particularmente, uno de los nudos críticos que nos plantean es esta tensión que a veces pareciera ser que existe entre la convivencia escolar como algo escindido de los aspectos pedagógicos dentro de la escuela. Entonces, una de las preguntas que nos plantean en varios comentarios tiene que ver con cómo uno puede ir acompañando o cómo vamos trabajando ese nudo crítico que entendemos que es producto, ¿no?, de una lógica en que se ha venido trabajando la convivencia escolar. Entonces, cómo podemos facilitar o acompañar la conexión o que no se vean como separados la convivencia de aspectos que a veces se piensan que no son convivencia, que tiene que ver más como con la práctica del conocimiento en términos de ciertos contenidos y no como algo integral. Entonces, no sé quién, Claudia, quizás partamos contigo para cómo una de estas tensiones, que es justamente los aspectos pedagógicos en relación a la convivencia, cómo se entienden desde esta propuesta de asesoramiento de estos principios, y porque es un nudo crítico que sin duda aparece en las escuelas cuando uno acompaña también desde los discursos. Gracias, Juan Pablo. Y me río porque es como mi tema, ¿no? Llevo hablando un montón de rato de esto, de hecho. Mira, primero, aceptar, yo creo, o sea, lo que nosotros hemos visto es que cuando se acepta que efectivamente es un nudo crítico y la escuela se hace, o las escuelas, como dice Karina, que me gusta más, ¿no?, se hacen cargo efectivamente de esto, las cosas también empiezan a avanzar. ¿Qué pasa? Que las políticas de convivencia escolar en general, en Chile al menos, están muy burocratizadas y tienen una lógica que es de judicialización, ¿no? Entonces, la propuesta, al menos como país, no facilita mucho, ¿no?, que se le devuelva la dignidad de escuela a las escuelas, ¿no?, que aparezca el proceso de enseñanza y aprendizaje en el centro, ¿no? Entonces, como que pareciera ser que por tener protocolos, listas de cotejo, ¿no?, como que con eso fuese suficiente, procedimientos, en fin, ¿no? Sin embargo, siempre tenemos que volver como al origen, ¿no? Son escuelas, son lugares en donde se dan procesos de aprendizaje, de enseñanza y aprendizaje, y el aprendizaje es bastante más complejo, ¿no?, que memorizar un par de frases, ¿no?, aprender a multiplicar, a sumar o a restar. O sea, para aquello efectivamente se necesita un currículum oculto, ¿no?, que puede ser favorecedor o puede ser entorpecedor de un escenario más democrático, de un proyecto de país. Yo sí creo que hay hartas las personas, ¿eh? Lo que hemos visto, con lo que hemos trabajado, lo que hemos aprendido en nuestro trabajo con las escuelas, es que efectivamente también hay roles que quedan encapsulados y que cuando salen de sus cápsulas y comienzan a conversar, también se da un trabajo más colaborativo, ¿no?, entre, por ejemplo, estas áreas. Me refiero a los equipos psicosociales, a los encargados de convivencia escolar, ¿no?, de cuando efectivamente como yo soy psicóloga, cuando uno empieza a estudiar, ¿no?, los planes y programas, los contenidos sobre currículum, evaluación, le pides al profesor o profesora que te enseñe, que te explique, también abres la posibilidad, ¿no?, de conversar respecto del mismo tema, y te vas dando cuenta que es el mismo tema nomás, ¿no?, y volver al aula. O sea, este trabajo interdisciplinario, la verdad es que debiese también darse dentro de la sala de clase, con una apertura al aprendizaje. Gracias, Claudia. La idea es que también invito a las otras investigadoras, si quieren meter la cuchara para que lo hagamos un poco más dinámico, encantadísimo. Vero, parece que tú tenías... Yo creo que en relación a lo que señala Isidora de la oportunidad de esta situación de pandemia,
que tenemos en Chile una suerte como de paréntesis del sistema de rendición de cuentas. Entonces pareciera que no se van a cerrar la escuela, no se aplicó el CIMSE, pareciera que no va a haber la evaluación docente, que son temas que igual han estado en disputa, digamos, en el Parlamento. Entonces esto ha dado como un marco, una suerte de respiro a las escuelas de probarse a sí mismas, haciendo otras cosas que no sea tratar de rendir bien, tratar de generar las estrategias que se les ocurren y que ya están documentadas a nivel internacional y nacional también, que son por una parte reforzamiento en el CIMSE, y por otra tratar de sacar a los que no les sirven, entre comillas, que no les sirven para rendir la prueba. Y ahí viene la convivencia, porque desde ese marco la convivencia escolar se entiende muchas veces como un endisciplinamiento para que los estudiantes puedan, se generan las condiciones para rendir bien, porque tiene muchas consecuencias para la escuela. Y en ese marco, es que en realidad, o en ese no marco que tenemos actual, en ese paréntesis, resulta que las escuelas están haciendo cosas maravillosas que son de no solo priorización curricular, sino de integración, de articulación, ¿cierto?, entre asignaturas, de invertir las metodologías en las cuales en realidad no es el profesor el que se para delante ahora del computador y dicta, porque no funciona, porque en realidad tampoco presencialmente funciona, ¿sí? O sea, quizás siempre le ha funcionado a los 2 o 3 alumnos que se sientan más adelante y que tienen mayor capacidad de recursos atencionales, pero el resto no. Entonces, como que creo que esta crisis ha visibilizado lo nefasto de esa lógica y la oportunidad, y también ha generado la oportunidad de hacer otras cosas, y que en el hacer eso, de ese vínculo que como que finalmente se dan cuenta solo los profes que al modificar sus estrategias pedagógicas termina generando vínculos afectivos. O sea, es en la modificación donde se genera el vínculo afectivo, y que es algo radicalmente distinto a decir, ¿sabes qué? Yo no me ocupo de esto, este no es mi problema, porque mi problema o mi responsabilidad es el CIMSE de 4º básico, de 6º básico, de 2º medio, y entonces lo que tengo que hacer es pedirle al encargado de convivencia escolar, mandarle a todos los estudiantes que no rinden, que se portan mal, y entonces como que la función socioemocional no es mi función. Y eso deriva en la individualización, ¿cierto?, que hemos visto con Claudia, con ustedes, de la violencia escolar, también en la medicalización de los niños. En Chile tenemos un sobrediagnóstico de déficit atencional, en encargados de convivencia escolar que se sienten solos, encapsulados, y en una pedagogía que no atiende a las necesidades socioemocionales. Y yo creo que eso se ha revertido, como que se ha subvertido. No digo en todas las escuelas ni en todas las aulas, pero en muchas. Y yo creo que no es casual que el equipo de Isidora, nosotros desde acá, también conversando con personas de las reparticiones públicas, también lo hemos estado viendo. Y creo que comparto con la Isidora aquí que hay que ser valientes de reconocer que necesitamos un cambio estructural. Si uno mira en la página 66 del libro, hay como una suerte de recuento, sistematización que hizo Tábato con Paula, conmigo, de las leyes en convivencia escolar en Chile. Tenemos desde la política de convivencia escolar del 2002, la ley de violencia escolar del 2011, otras nuevas reactualizaciones de la política, y luego una ley de aula segura. O sea, son lógicas que van y vienen. Hay una evidencia que nosotros hemos estado como evidenciando, y a lo largo lo que se ha mantenido o se ha acrecentado es la disociación entre lo pedagógico y lo convivencial, ¿sí? Y yo creo que es también un fenómeno latinoamericano, porque hemos visto que las leyes y los decretos de convivencia escolar han estado presentes, se han instalado en los países de América Latina y el Caribe en más o menos las mismas años, es decir, la última década, probablemente mucho de la mano del Banco Mundial, es decir, de organismos internacionales que no son UNESCO, y que, porque muchos tienen que ver, se meten dentro de la lógica de rendición de cuentas, la convivencia escolar, y terminan generando estrategias que son punitivas. Es lo que hoy día estamos estudiando. Gracias, Verónica. Y ahí me engancho un poco de tu comentario y también de los que nos han ido preguntando y comentando a través de redes sociales. Karina, justamente uno de los elementos que destacaste desde el libro era la mirada como de sur también que hay detrás de los distintos capítulos y de los distintos elementos que se plasman.
Y en ese sentido, muchas personas nos han comentado la importancia tanto de cómo las políticas públicas condicionan ciertas posibilidades de asesoramiento o ciertas perspectivas de convivencia escolar. Entonces, mi pregunta es, dentro de lo que ustedes han vivido en Argentina o también de la mirada de otros países en Latinoamérica que tú has podido ver, ¿qué elementos al parecer son como continuidades de este sur, ¿no? Que pareciera ser que son elementos que compartimos? Y también cómo han vivido en el contexto de esta crisis este paréntesis, ¿no? Así, si efectivamente también ha pasado de alguna manera, como lo narraba recién Isidora, Verónica o Claudia, o ha tenido otras características que también serían muy interesantes de compartir. Bueno, coincido con la disputa que tenemos que dar a las visiones más mercantilizadas de la educación. Creo que fui por ahí suficientemente clara y espero haber sido convincente de que la escuela no es el mercado, que la escuela justamente viene a compensar aquellas desigualdades que genera el mercado. Y entonces entonces tampoco se puede sostener una mercantilización de las emociones, no se puede ser feliz a toda costa. Esta pandemia lo que muestra precisamente es que hay una emotividad que tiene que ver con el sufrimiento social y en general, no solo en la sociedad, sino también en el campo científico, la emotividad, los vínculos, la efectividad ha sido como el patito feo o la cenicienta, le digo yo. Es decir, que se consideró en el centro de la escuela el aprendizaje de conocimientos, contenidos disciplinares, y pareciera que lo vincular, lo subsidiario, cuando tenemos tiempo lo hacemos. Sin embargo, se puede aprender si uno se siente bien, se puede aprender y se puede enseñar también si uno se siente bien, porque yo les voy a decir que quienes van a poder ayudar a elaborar las pérdidas en esta pandemia, el miedo en esta pandemia, son precisamente las escuelas. Cuando volvamos a las escuelas, recuerdo en una de mis primeras investigaciones, entré a ver una clase, a observarla, porque siempre estuve atenta a cómo construyen los maestros la mirada sobre los estudiantes. Básicamente me dediqué a eso en mis investigaciones, cómo la escuela necesita construir una mirada democrática, cómo necesita interrumpir la dominación simbólica. Ahí, digamos, hay mucha literatura pedagógica que compite y que le puede ganar a esta literatura más mercantilista, la pedagogía del trauma, la pedagogía de la ternura, la pedagogía de la esperanza. Y entonces esta maestra me contaba que ese día no había podido desarrollar su plan de clase porque un nene le contó que su mamá murió. Entonces se dedicó toda la mañana, junto con los estudiantes, a contener a ese niño, a hablar acerca del valor de la vida, a hablar acerca del valor del cuidado. Yo creo que la escuela cumple otras funciones que son tan importantes como el conocimiento, porque justamente en esta pandemia lo que hemos aprendido es el valor del cuidado, el cuidado de la vida. Y es en la escuela donde uno aprende a cuidarse a sí y a cuidar a los otros. De hecho, muchos estudiantes están ahora en sus hogares sufriendo violencia intrafamiliar, violencia de género. Quiere decir que la escuela es un lugar que cobija. Entonces, ¿cómo no le vamos a dar esa prioridad a la escuela? Y además se puede aprender matemática solamente si me siento capaz de aprenderlo y si el otro confía en que soy capaz de aprenderlo. Gracias, Karina. Y esta escuela que apapacha, Isidora hizo un comentario que yo creo que también es bien clave respecto de cómo este paréntesis que hemos generado y esta escuela sin paredes que comentaba Karina, ¿no? Hoy día este paréntesis también nos da la oportunidad, al parecer, de transformar esta escuela, de hacer algo diferente. Muchas personas en Facebook y en YouTube nos comentan esto, ¿no? Esta idea de una mirada de esperanza respecto a las transformaciones que puede tener la escuela y que está teniendo la escuela a raíz de un contexto sumamente crítico como el de la pandemia. Entonces, Isidora, te quería invitar un poco a quizás si pudiéramos profundizar respecto a cuáles debieran ser o cuáles parecieran ser las ciertas líneas que nos permiten entender esta escuela en transformación. Bueno, siempre está en transformación, pero esta escuela que hoy día tiene
este contexto particular que al parecer moviliza y nos obliga un poco a hacer transformaciones más grandes de las que quizás antes sentíamos. Un poco esos son los elementos que nos plantean. Quería el micrófono. Sí. Ahí. Yo creo que algo muy, muy interesante que está pasando es que estos descubrimientos que explicaba también muy bien la Vero recién, lo están haciendo los profesores. Yo creo que a mí no se me hubieran ocurrido cómo hacerlos. ¿Cuánto tiempo llevamos asesorando, tratando de hacer clases, explicar ciertas cosas y de pronto en 4 meses la pandemia haciendo que los propios profes estén buscando cómo lograr a distancia resolver el que los chicos se motiven, que estén ahí y que les interese la historia, la geografía, las matemáticas? Clic, aprenden miles de cosas que nosotros le habíamos puesto nombre, pero lo que no sabíamos muy bien es cómo lograr que eso se aprendieran por otros, digamos. Incluso nosotros mismos de repente nos costaba hacer. Hoy en día cuando yo escucho a los profesores siento que me están enseñando todo el rato. Y antes podría decir, sí, aprendo mucho, pero no sé si tanto aprendía. Ahora aprendo por kilo de lo que están haciendo, cómo lo dicen, cómo lo descubrieron, cómo lo explican, etc. Y entre ellos también. Bueno, entonces, yo creo que ellos están descubriendo ciertas cosas que el resto no los conoce. Nuestra experiencia es que los directivos, por choros que sean, por buenos que sean, tampoco las han conocido. Son los profesores los que están ahí con los niños y las familias. Y también los profesionales psicosociales que están francamente ayudando a los profesores y respetándolos mucho hoy en día, mutuamente, ¿no? Entonces, lo que yo creo para poder lograr que esta esperanzadora realidad que nos muestran los profesores se transforme en un cambio de escuela es que creo que los directivos, todos los que tienen funciones de liderazgo, los encargados de convivencia sin duda, sean capaces de escuchar lo que están diciendo los profesores, que es necesario hacer para que se mantenga esa relación. Y lo que nosotros hemos hecho, lo que nosotros hemos estado haciendo muy fuertemente es preguntarle a los profesores qué se necesita de la escuela para que usted siga haciendo esto. Porque no es llegar y que usted quiera seguir haciéndolo. ¿Qué necesitan? Y empiezan a aparecer cosas muy interesantes que tienen que escucharlas los directivos. Yo creo que de las escuelas, creo que hay muchas cosas que se pueden hacer en la escuela sin necesidad de que haya tanto cambio en el sistema. Otros que, por supuesto, ayudaría mucho que hubiese cambio en el sistema. Pero yo diría que la pista más importante es lograr, y aquí los encargados de convivencia, insisto, tienen muchas posibilidades, lograr que se escuche lo que los profesores dicen que habría que hacer y estar al servicio de eso. Creo que ellos lo saben. Y hay cosas que son complejas, pero yo diría que una de las principales es que en este paréntesis que dices tú, Verónica, ha habido mucho más autonomía para que los docentes trabajen y que les ha permitido innovar, cada quien con sus características personales y con las características del curso. Esa autonomía no estaba en la cultura escolar. Y yo diría que cuando yo veo las escuelas o los colegios, especialmente los particulares, que no han permitido esa autonomía, están pauteando, no están en todo aprendizaje. Están muertos profes y niños. Y no se ve esta escuela posiblemente nueva. En la escuela en que se han, por último, porque no han podido restringirla, a lo mejor por ineficiencia, pero ha ocurrido la autonomía, donde está este tesoro que yo creo que ahora a los directivos les toca usar, ¿no? Y acoger. Entonces, escuchar lo que dicen los profesores sobre qué cambios hay que hacer en la escuela. Ahí está mi esperanza. Sí, yo quería agregar que en Argentina es verdad que tenemos más autonomía en términos de el trabajo docente cotidiano, pero les voy a confesar algo. Ayer recibimos la noticia de que una profesora universitaria
mientras estaba dando clase por Zoom, que tenía COVID, diagnosticada con COVID y que se quedó en su casa a enseñar, se murió. Y se murió frente a los estudiantes. Eso conmueve muchísimo porque fíjense que hasta último momento esta profesora, que estaba de licencia y que debía estar seguramente en reposo o en algún hospital, se muere con sus estudiantes. Y, digamos, esto fue, por supuesto, una escena muy dramática que después se pidió que se baje de las redes sociales porque es, digamos, muy doloroso para todos y no hace falta, digamos, verlo, uno puede imaginarlo. Lo que quiero decir con esto, que no sé si les pasa a todos los profesores, pero me imagino que sí, es que las y los estudiantes están reconociendo y revalorando el trabajo del docente. Ponerse al hombro, a veces digo hacerse carne y cuerpo, por eso pensaba en esta profesora que hasta último momento de su vida lo que estaba haciendo es enseñar. Por supuesto que tenemos que valorar la vida y el cuidado, pero lo que quiero decir con esto es que hay un reconocimiento no solo de la sociedad, como decía Isadora, hacia los maestros, sino que los propios estudiantes están revalorizando la cuestión afectiva y la necesidad de reciprocidad mutua, de convertirnos en compinches, en cómplices, en socios, en esta forma de sufrimiento social. Así que la verdad que yo creo que empecé diciendo que homenajeo a los maestros, a los profesores, porque creo que somos muchas veces descuidados, ustedes lo muestran, en cuanto a algunas políticas salariales, incluso nos dejan poco autonomía, sin embargo, somos quienes estamos sosteniendo el lazo social. Así que uno a veces puede mirar la escuela desde distintas perspectivas. Quizás es momento, creo que este libro y esta presentación ameritan para repensar la escuela desde la perspectiva de los estudiantes, sobre todo de las y los estudiantes que están atravesando el sufrimiento social, y lo que muestra en todo caso es el sentido humanizador de la escuela. La escuela busca la igualdad, la escuela busca la inclusión y busca un horizonte de vida, porque también es verdad que los sectores populares se mueren antes, no solo por COVID, se mueren por las condiciones materiales y simbólicas con que transitan su vida, se mueren más jóvenes justamente por esas condiciones. Ahora se agregó la pandemia. Pero entonces la escuela tiene un horizonte de igualdad. Yo creo que es una de las pocas instituciones públicas, por eso somos todos los que estamos en esta presentación defensores de lo público, porque la escuela es casi la única y última esperanza que tienen muchos niños y jóvenes para cuando volvamos a la escuela tengan un lugar de nombramiento y de inclusión. A eso quisiera agregar, Juan Pablo, desde el Centro de Educación Inclusiva hay dos líneas, cuyos investigadores son Pablo González, la línea de valor público en educación, y Vicente Sisto, que trabaja políticas de gestión. Y de manera separadas, pero cada vez más conjuntamente, hemos estado como también bien como guiados por ello, de alguna manera deconstruyendo, develando como el supuesto de base de la lógica neoliberal, mercantilizadora, que se basa en la desconfianza en el profesor, los profesores y profesoras, en el supuesto de que como ellos son malos o son flojos, hay que meterle incentivos. Y entonces los sistemas de CIMSE con altas consecuencias de evaluación docente tiene que ver con como el supuesto base de que no hay que confiar en el profesor porque si se lo dejamos al profesor perdemos la calidad de la educación. Entonces en disputa está el concepto de calidad de educación, pero también está como axiológicamente la desconfianza en los profesores. Y creo que una de las apuestas que habría que intencionar y que nos ha mostrado esta pandemia es que cuando confiamos en los profesores, ellos hacen maravillas. Y eso implica entonces darle, porque la confianza tiene que ver con también delegar, ¿cierto? Y permitir abrir el espacio del poder en una relación más simétrica. Y los profesores han demostrado mucho en estos meses. Yo pienso que el Ministerio de Educación actualmente
que ha sido público, ¿no? Que ha denostado al colegio de profesores, a los profesores, de que en realidad están politizando, y creo que ha sido bastante, a mí me ha sorprendido que la sociedad, la opinión pública no le ha creído, o sea, no hay una legitimación hacia algo que ha sido tan obvio durante tantos años de que los profesores son malos y que no hay que confiar en ellos, y por eso tenemos que tener todo este sistema, cuando en realidad lo estamos viendo, que como padres lo estamos viendo, que los profesores se han puesto, y no solamente eso, sino que han logrado eso que dijo Karina, ¿no? Yo creo que la idea, el concepto de apapachamiento es súper clave, o sea, lo están haciendo, apapachando, y están cubriendo esa necesidad de sostén emocional que necesitan nuestros niños, y que necesitamos nosotros como padres también. Entonces, yo creo que un tema a modificar dentro del sistema de creencias y valores es la confianza en los profesores. Muchas gracias, Verónica. Como para ir ya cerrando, es muy interesante lo que se plantea, y conectando lo que hemos conversado también con algunos elementos del libro, en que el asesoramiento en convivencia escolar tendría que ver con cómo acompañamos y facilitamos procesos de autonomía de las escuelas, de los docentes, de las docentes, para poder generar esta escuela que apapacha, ¿no? Y no solamente en términos de la autonomía del actor educativo, sino también facilitando en que puedan generar las condiciones que permita desarrollar esto. Es muy interesante ahí cómo hoy día tenemos esta oportunidad de transformar la escuela a raíz de un contexto crítico en el que estamos, y en el cual, para quienes asesoran, ya sea de quienes asesoran desde fuera de la escuela o quienes movilizan dentro de las mismas comunidades educativas, podemos generar elementos para aquello. Agradecemos profundamente la participación de Isidora, de Karina, así como de las editoras del libro, Verónica y Claudia, en este lanzamiento del libro. Agradecer también a las instituciones colaboradoras que permitieron este libro posible, al Centro de Investigación para la Educación Inclusiva, al Programa de Apoyo a la Convivencia Escolar PACES de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso, la Universidad de Playa Ancha, que también ha colaborado en este proceso. También agradecer a los proyectos PIA-ANID, los proyectos FONDEF y FONDESI de la Agencia Nacional de Investigación y Desarrollo, la editorial La Pataleta y la Fundación Santos y Eva Chávez. Agradecemos a las más de 100 personas que nos han acompañado a través de Facebook y a través de YouTube. El libro ya está disponible para su descarga a través de Edu Inclusiva. Han estado compartiendo el link ahí en el mismo chat de la transmisión. Y además también va a ser compartido a través de las redes sociales del Programa de Apoyo a la Convivencia Escolar PACES en breves momentos. Agradeciendo su participación, invitándolos a seguir acompañándonos en siguientes eventos, tanto del Centro de Investigación para la Educación Inclusiva como el Programa PACES. Que tengan un muy buen fin de semana, muy buenas tardes.